Tranquilo. El nuevo rico dijo. Si quieres casarte con él, él pagó la deuda por tu hermano. ¿Cuánto le falta a mi hermano? 3 o 3 millones. Ya lo sé. Lo siento, llegué tarde. Viejo divorciado. ¿Son tan guapos? ¿Lo siento? ¿Qué? ¿Qué? Llegaste una hora tarde a propósito. Y yo no me fui. ¿Por qué no te vas? Sabes que solo estoy por dinero. ¿Y tú? ¿Sabes qué? Tu familia te vendió. En realidad todos somos iguales. Mi familia me instó a casarme. Tu familia te vendió. Todos somos. No tan bueno. Trabajamos juntos. Cada uno toma lo que necesita. ¿Qué te parece? Cooperación. Nos casamos. Vivir en la misma casa que yo. Acompáñame a conocer a mis padres. Cuando sea necesario. Ven a socializar conmigo. ¿Incluir ir a la cama? ¿Quieres incluir? No te preocupes. No soy tan bueno. Claramente escrito en el contrato. Dormimos en habitaciones separadas. El plazo de prescripción del matrimonio es de 3 meses. 3 meses después, fuimos a la oficina de asuntos civiles para divorciarnos. Te daré 3 millones. Eres tan decisivo. Pero con esos advenedizos, no es lo mismo. Eres más como un cazador. ¿Puedo cazarte? Depende de si tienes esta habilidad. Los conejos muerden cuando tienen prisa. Eres un poco divertido. In Yuchen. Un nombre tan familiar. El hombre más rico de Beijing que nunca ha aparecido. Parece que también se llama In Yuchen. Está lloviendo lluvia. Mañana por la mañana. Y yo soy. Diferentes palabras homófonas. Solo soy un advenedizo común. Soy el hombre más rico de Beijing. En Yuchen. ¿Quiénes son ustedes? Suéltame. La señorita Anne es nuestra agente Chin. No es un advenedizo como tú. Puede involucrarse. Toma el dinero. Fuera de aquí. Feliz cooperación. Voy a poner la dirección de mi casa. A tu teléfono. Espero que mudarse antes de las 9 de esta noche. No un minuto tarde. ¿Estás tan ansioso? Tu hermano está más ansioso. Oh, sí. La gente viene. Llega el dinero. Hingru. ¿Qué tal? ¿Qué Has tal? estado aquí tanto tiempo. El hombre te miró. ¿Y si no? Eso no puede ser. Puede casarse como tú, una esposa tan hermosa. Esos 3 millones. Es barato para él. Solo habla un poco menos. Dije, ¿qué pasa? No es porque debas dinero. Hingru. ¿A dónde vas? Anjingru. Escúchame. No puedes dejar a tu hermano. Solo tienes un pariente como tu hermano. Lo dejaste. El dinero no es suficiente. Tiene que ir a la cárcel. Soy demasiado blando. Tranquilo. Hermano te vendió. Esposo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tiene de malo casarse con un hombre rico? Ese hombre, tener coche y casa, y los negocios, una familia como nosotros, es una gran escalada. Hingru, esos 3 millones.
Mudarse a su casa. Esos 3 millones de condiciones. Bien. Entonces esperamos noticias. Espera a que lleguen los 3 millones. El amor entre nosotros. Está roto. Comienza la cuenta atrás. 10.000 deducciones por 1 minuto tarde. Este malvado hombre de negocios. No llego tarde. 2, 3. 3 millones han llegado. Esta es mi recompensa para ti. A partir de hoy. Duermes aquí. ¿Y tú? Vivo al lado. Muebles de Fenlico. Todo el suelo de madera maciza. Lafitte en 1982. Este no es un advenedizo común. Lo compré. Dime la verdad. ¿Qué diablos estás haciendo? ¿Qué hago? ¿Es importante? Por lo menos me haces saber. No has violado la ley, ¿verdad? No te preocupes. Solo estoy ayudando a la familia. Cuida algunas pequeñas empresas. ¿Has cenado? Reservé la cena en el Hotel Intercontinental. Aunque somos un matrimonio falso. Pero hoy. No, tengo que celebrar. ¿No es así? Pero tengo una entrevista mañana por la mañana. Quiero descansar temprano. Artículo 18 del acuerdo. Escrito muy claro. No puedes negarte a cenar conmigo. Si infringes el acuerdo. Recházame una vez. Entonces nuestra fecha de divorcio. Se retrasa automáticamente 1 mes. ¿Existe esto en el acuerdo? Sí. ¿Por qué no lo vi? Te has metido en el acuerdo. Solo ves esos 3 millones, ¿verdad? Pero hoy es realmente especial. Realmente necesitamos adaptarse unos a otros. No te obligaré. No como ejemplo. Oye, espera. Pensé que... ¿Quieres más que yo? Date prisa y termina este matrimonio. Gasté 3 millones. Te compré por 3 meses. Como hombre de negocios. Tengo que tener una buena relación calidad-precio. ¿No es así? Descansa temprano. Buenas noches. Ah, sí. ¿Por qué hay castigo? ¿No caí en una trampa? Certificado de matrimonio. Solo sé un trabajo más. Cuídate. Jefe. Hola, mi nombre es Anjingru. Aunque no tengo un título universitario, pero he estado trabajando duro para aprender. Entrar en la industria de la publicidad. Siempre ha sido mi sueño. Este es mi currículum. Señor Chin, el trabajo de la señora. Lo arreglaré todo. Ella es muy capaz. Solo por las calificaciones académicas. Rechazo. Yo hago esto. Vuelva a la empresa rival. Sí, sí. ¿Quién Sí. no conoce a nuestro presidente Chin? Es un adicto a trabajo. Cortar todo por trabajo. Sí, además. A partir de mañana, me mudaré a la oficina de Jixin. Dile a la persona a cargo de la estrella. Para mi existencia. No hagas ruido. Entendido. Hola. ¿Es la señorita Anjingru? Este es el departamento de personal de Jixin Media. Llamamos para informarle. Usted fue aceptado por nuestra empresa. Espero que hoy puedes ir a trabajar a la empresa. ¿A dónde vas? Tan feliz. ¿Has oído hablar de Jixin Media? Sí. Es todo el país. La mejor empresa de publicidad. Escuché que esa persona. Millón anual promedio. Sueño con ir a trabajar allí. No, no. Solo envié mi currículum.
No fui a la entrevista. ¿Se equivocarían? Me equivoqué. Entonces estará mal. Americano. Sin azúcar. Si digo que no bebo, ¿es una violación del contrato? Me siento mal cuando tomo café. Creo que esta taza de té negro es bastante buena. Refrescante. No lastima el estómago. Gracias. Sí. Me voy a trabajar. ¿Cómo hiciste la investigación? Sí. Incluso sus preferencias. No lo sabes. Tu bono de este mes se ha ido. Ah, sí. Esta piel de Chin. También dijo que todo es por trabajo. El trabajo de todos se detiene. Este es nuestro nuevo plan. Anjingru. Planearás uno en el futuro. Anjingru. Shen Xinyi. ¿Cómo? Ustedes saben. Somos compañeros de la universidad. ¿Qué clase de universidad? No te pongas oro en la cara. Recuerdo tu segundo año. Abandonó la escuela. ¿Cuáles son las calificaciones para ser mi compañero de clase? Nuestra estrella no es. Siempre solo recluta. Una persona con una licenciatura o superior. ¿Cómo entraste aquí? He sido autodidacta. Conocimientos sobre publicidad. También en una pequeña empresa de publicidad. Puede considerarse como una acumulación. Experiencia en la industria. Xiaoan fue empujado desde adentro. ¿Por qué te importa tanto? Resultó ser una relación. Entonces habla. ¿A quién subiste? No será usted, señor Wang. Quiero tener una buena relación con el señor Wang. Señor Wang, por favor avise. Ja ja ja. En el futuro seremos un equipo. Por cierto, Shinji, ¿qué pasa con el plan? No hay uno. Mañana. Lo entregaré mañana por la mañana. Por favor, dale más tiempo a la gente. También sabes que el partido A. Súper difícil. Tú, te he dado medio mes. Mañana por la mañana, debe ser entregado. No puedo arrastrar más. ¿No has estado estudiando? ¿No tienes experiencia? Demuéstralo ahora. Depende de si eres adecuado. Quédate en la estrella. Ha llegado el momento de probarte a ti mismo. Anjingru. Vamos. Es inútil agregar más clases. Mañana te lo enseñaré. ¿Qué es el esfuerzo? No vale nada frente al talento. Hola, señorín. Te espero abajo. Vuelve conmigo. Pero no he terminado mi trabajo. ¿Quieres romper el acuerdo? ¿Existe esto en el acuerdo? ¿Quieres que te lo lea? Juega como mi esposa. Y cumplir con el deber de una esposa, incluidos. Oye, detente, detente. Ahora bajaré. No tiene nada que ver conmigo. Es la misión que el señor Wang le confesó a Chen Xinji. Chen Xinji se lo dio a su esposa de nuevo. Bien. Eso mañana a las 8 de la mañana. No. Quiero recibirles. Informe informativo de todos. Chin Shou Jinmin. Solo quiero una mejor comprensión del trabajo de cada empleado. No voy rápido. Oh, sí, iré ahora. Lo siento. ¿Esperaste mucho tiempo? Vamos. Ve a ver a tus padres. ¿Necesito preparar algo? Realmente necesito prepararme. Hola, ¿puedes ayudarme? Gracias. ¿Por qué eres tú? Solo quería decirte. Durante este periodo de nuestro matrimonio.
Tu cuerpo. Solo puedo verlo solo. En nuestro acuerdo. Parece que no existe tal. En mi percepción. Esta es la regla predeterminada. Este conjunto es muy bueno. Solo este conjunto. 3 meses. Anjingru. Solo tienes que aguantar 3 meses. No te pongas demasiado nervioso. Es solo actuar. Lo intentaré, señorín. ¿Cómo me llamas? Señorín. Si quieres pasar este nivel sin problemas hoy, piensa en ello. ¿Qué deberías llamarme? Jefe, este es el tío. Tan nublado e incierto. Hermano Yuchen. Te esperaremos. Ella es... Nuestro hijo. ¿Cuándo tienes novia? No digas tonterías. Luoxi es hermoso e inteligente. Con Yuchen desde hace más de 10 años. Yuchen no abandonará a Luoxi. El hermano Yuchen es mío. Nadie puede salir de mí. Se lo arrebató. Hermano Yuchen. Esperen, yo. ¿Qué hija está? Los modales son muy malos. Mira, yo. Ella fue a propósito. Para, es atraer a más hombres. Mira a todos aquí. El alma está fascinada por ella. Vergüenza. Muy bien, tía. No te enfades. Ella vino por primera vez. No se adapta a esta ocasión. Muy normal. Lo siento. No eres tú quien debería disculparse. Es ella. Disculpas. Hermano Yuchen. Lo sé. Esta señora ha perdido la vista. Te hizo perder la cara. Muy enojado. Pero... no puedes. Espolvorea tu ira sobre mí. Es. Aunque soy mayor. Pero los ojos aún pueden ver claramente. Justo ahora. Obviamente esta señora. Accidentalmente. Una broma. No es asunto de Luoxi. Disculpas. Ya basta. Luoxi es mi nuera. Nunca la permitiré. Frente a un extraño. En voz baja. Ella no es un extraño. Ella es mi esposa. Anjingru. Esposa. Estamos casados. Ven hoy. Solo para todos. Anunciando la noticia. Hermano Yuchen. ¿Tú? ¿No estás bromeando con nosotros? ¿Crees que estoy bromeando? Tú. Tía. Absurdo. Sin mi permiso. Tu matrimonio. Tengo que dejarme. Queridos amigos y familiares, un cambio repentino en el hogar. ¿Dónde está el banquete familiar de hoy? Eso es lo que termina aquí. Lo siento, todos. Dillo. ¿De dónde eres? ¿Qué hacen los padres? Mis padres se han ido desde que era niño. Vivir con mi hermano y mi cuñada. Ahora una pasantía en una agencia de publicidad. Oh, sí, huérfanos. Todavía un huérfano bajo la cerca. Entonces eres. ¿Qué universidad de prestigio? Los mejores estudiantes graduados. Realmente avergonzado. Cuando era estudiante de segundo año. Porque hay un cambio en la familia. Retirado. Nuestra esposa In. Generaciones. O una hija adinerada. O es una familia académica. Incluso sin ninguno de los dos. Pintura y caligrafía de ajedrez y piano. Es lo mismo que competente. Tú dices, ¿qué vas a hacer? ¿No dijiste que tu familia era un pequeño negocio? ¿Por qué los requisitos son tan altos? Está bien. Usted dice la verdad.
Voy a cocinar. Yo cociné muy bien. Hermano Yuchen, tú eres casado con una niñera en la puerta. ¿Qué pasa con la niñera? Mi madre solía ser niñera, confiando en una buena artesanía desde la infancia. Jalame a lo grande. No es vergonzoso. Dilo de nuevo. En el matrimonio, no solo piano, ajedrez, caligrafía y pintura. Tienes que tenerte de vinagre de arroz, aceite, sal, salsa. Taya Treves a responder. Mamá, Muy bien, tía Chin. Yo tampoco soy bueno. Hermano Yuchen se fue al extranjero estos años. No me importaba. Pero hermano Yuchen, no puedes porque estoy enojado conmigo. Solo cásate con alguien y entra por la puerta. quiero ser una persona casual. Entonces realmente puedes ser mi esposa. Tú, Desafortunadamente no soy mi esposa. Solo Anjingru. Solo será ella. no lo creo. Todos estos años, nunca te conocí. ¿Qué mujer has sido tentado? Y otras mujeres, te toco, estás disgustado. ¿Cómo podría casarse con uno? Alguien que acaba de conocer. ¿Lo crees ahora? Tía, Mamá. Papá. Si no hay nada más. Volveremos primero. Vamos. Sé que es falso. ¿Por qué mi latido del corazón todavía será tan rápido? Lo siento. Lo siento. Tu corazón late tan rápido. Es por ese beso. No, no es así. Por supuesto que no. Solo porque estoy muy nervioso. Mejor no. ¿Puedo hacerte una pregunta? Tú dices. ¿Por qué te casaste conmigo? Si es para hacer frente a las palabras de los padres que instan al matrimonio, que la señorita Luoxi. ¿Es más apropiado? Lo sabrás. Hoy no es temprano. Descansa temprano. Descansa primero. Tengo que luchar esta noche. Aún no lo he hecho. Oasis tiene un nuevo licor. ¿Qué te parece? Para hacer creatividad publicitaria diferente a los demás. ¿Has hecho un retrato de usuario? No, no. ¿Necesitas que te ayude? ¿Está bien? Señor Chin, ¿quién eres? 100.000 yuanes quieren comprarme una mano. Eres un ¿Cómo ángel puede de hablar ángeles ángeles? en este mundo. Para enviar mendigos. Sí, Almacén junto al mar a las 10 esta noche. tú. Si no veo 1.000.000, solo esperas a recoger el cadáver de tu hijo. Anjingru, te vas a morir. Corre, corre. ¿Y tú? Olvida a mí. Corre primero. Corre, Anjingru. corre, corre, Anjingru por mí, corre, corre. detente. Anjingru. Dejar ir.
Anjingru. ¿Por qué no me reconoces? ¿Terminaron sus informes? ¿Quién es tan pervertido? Aviso anoche. No cerré los ojos esta noche. Envidio a los pasantes en este momento. No te involucres. Anjingru, este es tu plan, ¿no? No lo sé, tienes un problema con el nivel. Sigue siendo una cuestión de pensamiento. Mira aquí. Y aquí. Es una mierda. Cámbialo rápidamente. No puedo cambiarlo hoy. No vengas a trabajar mañana. La gente que llamó a Oasis vino a recoger el plan. Sí. Odio más tu relación. Patas traseras. No, no. Este plan carece de las páginas más importantes. Shinji, ayúdame a ver. ¿Hay algún problema con la modificación de mi plan? Pero una noche. Ella lo hizo tan bien. Si ella se queda, es una gran amenaza para mí. Tu plan es demasiado inmaduro. A primera vista, es un novato. Lo entregaré primero. Mira lo que dijo el señor Wang. Gracias. Tú moviste las manos y los pies. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Y si lo hice yo? Anjingru. Eres una persona que nunca se graduó de la universidad. ¿Qué tomar con nosotros? Ven a competir. Creo que todavía estás en paz. No seas caprichoso todo el día. ¿En qué gran empresa? ¿Vas a montar un puesto? ¿No es bueno entregar comida para llevar? Realmente no puedo. Vas a ir con un hombre. Mira, yo. Todavía puedes usar tu cara. Mi maquillaje. Mi maquillaje. Mi maquillaje. Estás loco. Luché contigo. Détente. Deja de pelear. Suéltame. Deja de pelear. El señor Zhang de Oasis llegará pronto. Programa de preparación de Chengxinji. Informe ahora. ¿Qué pasa con el plan? Dámelo. Plan inmaduro. ¿Cómo puedo sacarlo para ti? Tengo miedo de avergonzar a Jixin. Hoy te explicaré. Plan de planificación de este proyecto. Ella te arregló así, porque quieres poner tu plan. Para ella. Si no le das. La empresa sufrirá pérdidas. No lo hice por ella. Es para la empresa. Atmósfera. Hola, señorín. ¿Qué tal el plan? Muy satisfecho. Los líderes están muy satisfechos. No te lo diré. Todavía estoy trabajando. Adiós. Liu Chen organiza a la dama en la sala de reuniones. Otra persona que hizo el plan del señor Wang. Detente. Chengxinji, sí, te lo pregunto. ¿Tú hiciste este plan? Por supuesto que lo hice. Entonces no te preocupes. Todos conocemos las palabras. Solo queremos escuchar tu explicación creativa. La opción 3 es. ¿Cuál es? Así que, ¿realmente hiciste este plan? Por supuesto, la gente de nuestro equipo. Agen juntos. Entonces llama a todos en su equipo. Señor Wang, me estás buscando. ¿Por qué la llamaste aquí? Yo no lo hice. Tú hiciste este plan. Estás aquí. Hablemos de este plan. Déjame mostrarte hoy. Oasis Baiju, nuestro plan de promoción de marca. Mi historia ha terminado. Gracias a todos. Señor Zhang. Si no hay ningún problema con nuestro plan, mira, cooperamos. ¿Es posible avanzar? No hay problema. Más tarde, nuestro programa, solo por la señorita An, totalmente responsable. De acuerdo, señor Zhang. Lo intentaré.
Anjingru. Estar orgulloso por 2 días. Vamos a Japón. Señorin, ¿vas a cenar esta noche? Mi plan pasó. Mi plan fue aprobado y fue elogiado por el partido A. Cociné especialmente. Una mesa de buenos platos, gracias. ¿Bien? ¿Se fue? Voy a pelear contigo otro día. ¿Por qué no has jugado lo suficiente? Te he ayudado mucho hoy. Dale una cara a la señorita Ann. Así es como te vas. Demasiado amigo. Mi esposa me dijo que fuera a casa a cenar. Se fue, amigo. Golpea otro día. Oye, oye. Este joven maestro de abstinencia que nunca se acerca al sexo femenino, ¿por qué cambió de repente? ¿Podría ser? Encontró a la chica que lo salvó cuando era niño. Sigue adelante. Tan rápido. Aquí viene. ¿Eres tú? ¿Estás buscando en Yuchen? No ha vuelto. 1 millón. Deja Yuchen, hermano. No dejes que te vuelva a ver. 1 millón. ¿In Yuchen vale tanto dinero? Haz una fortuna. Pensé que te gustaba In Yuchen. Resultó estar en tu corazón. Solo vale 1 millón. Tú lo despreciaste. Sigue siendo tu amor. Es tan barato. Te menosprecié. Hillbilly. Negociar conmigo, ¿no? 5 millones. Ya basta. Sí. 5 millones. Si no estoy de acuerdo, ella no me dará 10 millones. Este dinero no es raro. Y aunque me vaya In Yuchen, ella no te elegirá a ti. Cállate. Esta es la última vez. Esta es esta vez. Bien. Muy bien. Entonces te acompañaré hoy. Ah, sí. Te lo ruego. ¿Cuánto cuesta? Te lo daré todo. Dejaste al hermano Yuchen. Deja de mentirle. ¿Qué pasó? Hermano Yuchen, le daré 1 millón para que te deje. Como resultado, ella pensó que el dinero era pequeño y me golpeó. Mira, mira, rascarse a ambos lados y sonrojarse. ¿Dónde te estoy golpeando? Te estoy enseñando a comportarte. Hermano Yuchen, escucha. Pensé que te gustaba In Yuchen. Así que él está en tu corazón. ¿Solo vale 1 millón? Tú. Mira, mira, no la hice daño, ¿verdad? En su corazón, eres un hombre que puede comerciar con dinero. Rodando. Hermano Yuchen. Rodando. Miren, miren. Anjingru. Dime. En tu corazón. ¿Cuánto valgo? No lo vas a creer. Podrías casarte conmigo por 3 millones. Por supuesto, ¿por qué? Más dinero para dejarme. Siempre estoy enojado con ella. Si no lo crees. Dime. Puedo comprarte 3 millones. ¿Cuánto te vas a acostar conmigo? In Yuchen, eres imbécil. No puedes violar nuestro acuerdo. No puedes tocarme. Ahora puede. Suéltame. No me muevas. Lo siento. Lo siento.
¿Es un gran cliente? Es el dios masculino de la hermana Shinji. Cállate. Mi dios masculino también es de lo que puedes hablar. Voy a presentarles a todos. Este es el señor Son, los principales clientes de la empresa, director comercial de Dahun Group. Todos aplauden y bienvenidos. Anjingru. No esperaba verte aquí. ¿Cuántos años no nos hemos visto? Desde que abandoné la escuela en mi segundo año. Han pasado 5 o 6 años. 5 o 6 años. ¿Qué tal tomar un café esa noche? ¿Repasa el pasado? ¿Cómo? ¿Es un inconveniente? Tampoco. Soy conveniente. Mayor. ¿Qué café tomar? Vamos a tomar una copa de vino por la noche. Solo bebe. Entonces, cuando salgas del trabajo, te recogeré. Ah, sí. Entonces voy a estar ocupado. Yo también quiero estar juntos. La próxima vez. He estado pescando durante tanto tiempo. Está a punto de enganchar. No debo dejar que Anjingru lo recoja barato. Mira cómo vas a la cita. No puedes caminar con ojos largos. Shen Xinyi, ¿no has jugado lo suficiente con estos trucos? ¿Qué quieres decir? ¿Quieres decir que te estoy tratando? ¿No es lo suficientemente obvio? Dijiste que no lo dijiste. Pero ahora no queda una gota en la taza de agua. Si nosotros dos, es una colisión. Nosotros dos. Debería ser agua. Pero ahora estás limpio. Este vaso de agua es obviamente lo que derramaste. No se derramó en absoluto. Parece que así es. Sí. Lo hice a propósito. Quiero que me disculpe. No hay puerta. Te disculpaste. No vale nada. No soy raro. Tienes que pagar mi ropa. Sí, estás tratando de... Sí. Mira tus bollos. No puedo usar ropa cara. Mi madre puede pagarlo. Recoger. Recoger es tú. Cambié de opinión. Ah, sí, muy caliente. Ahora estamos a mano. Anjingru. Ya veremos. La ropa de la señora está sucia. ¿Sabes qué hacer? Está bien, ¿sí? ¿Qué debo hacer? Solo lávalo. Hola, ¿quién es? Hola, ¿quién es Living? Señorita Hanjingru. Soy yo. ¿Qué pasó? Este es el último modelo en nuestra tienda. Señorita Ann, elija a voluntad. Wow. Este es el nuevo modelo de la Semana de la Moda de París de este año. El diseñador lo cosió a mano. Un mínimo de decenas de miles. Y esto. Solo hay 3 conjuntos en el mundo. Está con la esposa del presidente HG. También hay un juego en la familia real de YG. El último conjunto. ¿No significa que ya no está a la venta? ¿Se equivocaron? Este pobre fantasma. ¿Cómo puedo comprar una ropa tan buena? Sí, tu ropa es demasiado cara. No puedo pagarlo. Deberías alejarte. Señorita Ann, el señor In ya pagó. Solo tienes que elegir dentro. La ropa que tienes que usar hoy. Te enviaremos el resto a tu casa. Señor In Yuchen. ¿Qué diablos estás haciendo? Jingru. Ve y cambia tu ropa sucia. Adelante. Guau, es tan hermoso. Jingru, ahora eres como un hada. De veras. Anjingru, no puedo ver que hay un maestro de oro detrás de ti. No deberías ser un junior, ser criado por otros. Sí. Yo lo crié. ¿Por qué estás aquí? Tengo un contrato con Jixin para discutir. Solo ven aquí. Entonces eres el maestro de oro detrás de él. El apoyo es tan justo. Realmente no hay vergüenza. Esposo criando esposa. ¿No está justificado? No lo esperaba.
De hecho, casado. Nunca te escuché decir. Sí, sí. Estás casado. Es solo la belleza y la habilidad de mi esposa. Ha atraído los celos de algunas personas. Si alguien sabe, incluso tiene un esposo amable y dorado. Eso podría haber sufrido. No es solo un caso desgarrado. Viper Café es tan simple. Sí, mi esposa. Dios mío, qué gentil y dorado. Injuchen, eres demasiado desvergonzado. Sí, sí. ¿Quién estás aquí? Todos. Es un poco de mi corazón. Mi esposa llegó aquí. Debe haber algunas deficiencias. Espero que todos puedan. Sé más responsable. Una tarjeta de compras por valor de $500,000. Hingru, ¿qué hace tu marido? Este disparo es demasiado generoso, ¿verdad? ¿Y el mío? No estás intimidando a nuestra casa, Hingru. Gracias a Dios. ¿Cómo me atrevo a pedirte ayuda? Esposo. Saldrás de mí. Dilo, ¿qué diablos estás haciendo? Pensé que era lo suficientemente obvio. Enviar ropa. Ve a la puerta en persona. Te estoy disculpando. Lo de anoche. Lo siento. Lo siento. Me equivoqué. Si quieres disculparte, ¿por qué gastas ese dinero? ¿Te preocupas por mí? No, me importa el dinero. Oye, vete. Oh. Vámonos juntos. ¿No estás fuera del trabajo? También hice una cita con alguien. Vete primero. Una cita con alguien. Hombre-mujer. Hingru. Este es. Hingru. Él te llamó. Es bastante amable. Hola, hola. Soy el mayor de Hingru, Song Limin. Soy el más molesto. En nombre de la hermana mayor. Trucos cálidos. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Dile quién soy tú. Mayor, espera un momento. Por favor, vete. No he visto a mi señor en mucho tiempo. Si digo algo, me iré. No vayas. No tienes razón. No puedo ir, no puedo ir. Si no puedes decirlo, no puedes. Me voy. Injuchen, estás loco. ¿Qué haces tú y yo? Baje a mí. Injuchen, estás loco. Parece que su acuerdo con nosotros. No lo suficientemente claro. Durante nuestra boda. No puedes salir con otros hombres. De lo contrario, incluso si incumple. Contrato de matrimonio extendido por un mes. Me amenazaste con un acuerdo. ¿Firmé un contrato del diablo? Tú, compártale. Vamos a salir, ¿no? Sí. La ropa te la regalé. Te lo quitas de nuevo. Hingru. ¿Estás bien? ¿Quién es él? ¿Quieres llamarte a la policía? ¿Sabes qué decir? Hingru. ¿Estás bien? De repente tengo algo. Hagamos una cita la próxima vez, mayor. ¿Por qué te vas? Anjingru también es cierto. No nos digas cuando te cases. Ella se casó. Ella no puede acompañarte. Puedo acompañarte. Lo sé. Hay uno al frente. Buena cafetería. Sí. ¿Qué café tomar? Beber bar. Desayuna y vete. Sin apetito. ¿Por qué no usas la ropa que te regalé? No te atrevas a usarlo. Ahora eres tú, solo para mí. Diga 3 palabras, ¿verdad? ¿Cómo? Ahora dime 3 palabras. ¿Ha violado el acuerdo entre nosotros? Lo sé, vas a volver. Señor Chin. Oye, no es tu mañana. ¿Puedo informar sobre el trabajo? Señor Chin, esta noche, es el cumpleaños de la señora. Tenemos el bistec de Kobe listo, vino tinto de Burdeos, y específicamente de Francia. El chef Michelin que voló. Además, los fuegos artificiales están listos. Cuando llegue el momento, toda la capital verá lo que quiere por su esposa.
Cumpleaños de Anjingru. ¿Quién hizo una cita? ¿Quién quiere su cumpleaños? Señor Chin. Este es tú hace un mes. Solo arregla. Me cambio de ropa. Jingru. Tienes tus flores. Gracias. Feliz cumpleaños, hermana de la escuela. ¿Cuántos años? Es la primera vez que alguien recuerda mi cumpleaños. Song Limin. Te envió flores. Envidia. Entonces dejas que te dé un montón de... De acuerdo, tú Song Limin. Ayer terminé de acostarme con mi anciana. Entrega flores a Anjingru hoy. Entrega de flores. Te dije que enviaras flores. Achen. Ve a ver. ¿La señora está trabajando en serio? Oh, sí. Espera, espera. ¿Qué pasa, señor Chin? Tú comes esto. En la mesa de la señora. Ella no volvió a desayunar esta mañana. Oye, De acuerdo, lo sé. Te dije que enviaras flores. ¿Quién lo hizo? me encanta beberte con leche. Señor Chin. Señor Chin. Señora, parece ser intimidado de nuevo. ¿Quién? Chen Xinji. Esta mujer de nuevo. Hoy estoy. Tengo que dejar que se arrodille y se disculpe. Sí, esta mujer, la flor que le dio la señora mayor. Todo fue pisoteado. Los medios son demasiado bajos. ¿Qué dices? Pise la flor de la señora. Oración anterior. Flores enviadas por personas mayores. Horas de trabajo. Hacer esto abiertamente en la empresa. Medios de enviar flores. Realmente daña la imagen de la empresa. Parece que es hora. Anjingru tiene que estudia mucho. Normas y reglamentos de la empresa. Después de verla, atrévete a aceptar las flores de otras personas. Lo entiendo. ¿Qué hay de mí? Darle a la señora. Tome las reglas y regulaciones de la empresa. Iré ahora. ¿Las flores que te dejé preparar están listas? 99. Rosa roja de regreso por aire desde Bulgaria. Más grande que el de la señora. Yo fui. Sí. Vamos a ir de compras. Vaya, hay chicos guapos. Guapo, dorado y cariñoso. Yo también quiero un novio así. Tan guapo. Jingru. Mayor. Ayer, ese hombre te llevó. Estoy preocupado por ti. ¿Ese hombre es realmente tu marido? Ah, quiero decir, una chica tan buena como tú. ¿Cómo puedes encontrar un hombre tan vulgar? En realidad Injuchen es muy bueno. A veces es gentil. Oye, sí, hoy es tu cumpleaños. ¿Quieres un trago juntos? Celebra esto. Yo no. Espera, espera. Hola. ¿Dónde estás? ¿Por qué no te vas a casa tan tarde? No serás de nuevo. Con esa sonrisa hipócrita y miserable. Los mayores están juntos. Sí. ¿De verdad estás con él? Sí, ¿cómo? Anjingru. Estás enojado conmigo. ¿Sabes qué? Enfurecido de mi fin. Te limito a 10 minutos. Vuelve aquí, de lo contrario. ¿Qué tal si no? Tienes que extender el plazo. 1 mes y 2 meses. Todavía es medio año. Lo que quieras, extiende el tiempo que quieras. El gran problema, pasaré toda mi vida contigo.
Ve, bebe. Bien. Encuéntrame. Incluso si cava 1 metro. Tengo que encontrarme. ¿Dónde está? Lo hice. Bebe despacio. Te emborracharás así. No te preocupes por mí. Qué bueno estar borracho. No tienes que pensar en nada cuando estás borracho. ¿En qué habitación privada estás? Si no estás contento, no vuelvas esta noche. ¿No es esto Anjingru? Lo colgaré más tarde. Tía, vi a la hermana Anne en KTV. Esta mujer. Realmente no es algo bueno. Robar a alguien con Yuchen. No lo haré. Tenemos nuestro Yuchen al frente. Ella todavía puede ver el edificio de madera. Algunas mujeres. Solo comen el tazón y mira en la olla. Madrachen, señora. Llame a algunas personas. Para enseñar a la joven abuela que no está contenta. Yuchen, algo le pasó a tu esposa. Yuchen, ¿por qué siempre me malinterpretaste? Jingru. Vamos a descansar. Vamos a abrir una habitación. Olvida a mí. Quiero cantar. Deja de cantar. Anjingru. ¿Qué estás haciendo aquí? No quiero verte ahora. Vámonos tú. Dígame qué estoy haciendo aquí. Yo te salvaré. Abre la puerta. ¿Qué quieren comer esta noche? ¿Qué quieres beber? Lo pagaré. Gracias, Señor Chin. ¿Por qué eres tan desvergonzado? Jingru dijo, ella no quiere verte. Por favor, salga de aquí. Yuchen, ¿cómo golpeas a la gente? Mayor, ¿estás bien? Te llevaré al hospital. No te muevas. Mi mamá está mirando. ¿Por qué vino la madre? No será. Cumpleaños de Jingru. Esto es demasiado sincero. Jingru, ¿por qué sigues aturdido? No date prisa. Gracias, mamá. Gracias, mamá. ¿Qué pasó? ¿No dijiste que Anjingru estaba robando gente? Ah, sí, eso. Acabo de ver. Acabas de ver. ¿Por qué no entra y toma una copa? No tan bueno como ahora. Entra, siéntate y toma una copa con todos. No es necesario. Será mejor que me. No me dejes agarrarte. Vamos. Wang Luoxi. No hagas nada a la espalda. De lo contrario, ni siquiera los amigos lo hacen. Tú también. Señor Chin, me está buscando. Saquen las palabras. Todos los bares de Beijing. Club KTV. La señora Yin y el perro no pueden entrar. De lo contrario. Salida de seguridad. De acuerdo. Entendido. Milke Yuchen. Me duele. ¿Por qué arreglaste tu casa así? ¿Me vas a preparar una sorpresa de cumpleaños? Es una pena que algunas personas no aprecien sus caras. No te cagas. Verter más desperdicio. ¿Cómo sabes que hoy es mi cumpleaños? Ni siquiera el mayor lo sabe. Yo, como tu marido, no lo sé. Lo siento, Yuchen. Aún no han pasado las 12. Celebremos juntos. Vamos, vamos. Este bistec es tierno y jugoso.
Ya he modificado el acuerdo. No seré tan grosero como antes. Por supuesto. También debes cumplir con el acuerdo. Durante nuestro matrimonio. Ya no puedes tener relaciones con otros hombres. No importa. Entonces tienes que prometerme. Ya no puedo sospechar de mí. Sí, sí. Vaya, alguien está disparando fuegos artificiales. Oye. Tengo mi nombre. No lo prepararás tú. Inyuchen, en realidad no eres tan molesto. Mayor, ¿tu boca está bien? Ah, estoy bien. Para que sea tuya. Si no eres feliz con él, puedes divorciarte de él. Estoy conmigo. Tengo un pequeño conflicto con él, pero se ha reconciliado. El perro no puede cambiar la mierda. Él pudo golpearme ayer. Es muy probable que te golpee más tarde. Creo que no lo hará. Eres tu mayor. No vuelvas a buscarme solo. Me temo que te causará problemas innecesarios. Todavía tengo miedo de que no sea feliz. El señor tiene una reunión. Señor Chin. Parece que la señora lo ha dejado muy claro. Ya no tienes que preocuparte. Preocupado. Ah, sí. ¿Quién dijo que estaba preocupado? Ah, sí. ¿No oíste que te enviaré hoy? Corre especialmente. Ven a comprobar la situación de los dos. Solo vine a tomar una taza de café. Señor Wang. La contratación de su empresa es muy casual. No realiza una verificación de antecedentes al contratar. ¿Por qué viene todo el mundo? Oh, sí. Señor Son, ¿por qué dices esto? Entonces los empleados de nuestra empresa, todos se graduaron de escuelas de élite. ¿Y qué hay de Anjingru? Señor Wang, déjame hablar. Personas como el que nunca se han graduado de la universidad. ¿Cómo puedo entrar en nuestra empresa? ¿Ves que alguien lo cuestionó? ¿Es solo que no te graduaste de la universidad? ¿Cómo me enteré? El padre de la señorita Anjingru es un asesino. ¿Es verdad? Anjingru, eres la hija de un asesino. Soy la hija de un asesino. Pero, ¿tiene algo que ver con lo que tenemos hoy? Señor Son, antes de la reunión. Cuestionarme así. ¿No está satisfecho con mi plan? Estoy realmente insatisfecho. ¿Por qué no estoy satisfecho con mi plan? Para atacarme personalmente. El comportamiento del señor Son es demasiado caballero. ¿Quieres decir que soy un villano? Yo no dije eso. Ya basta, Anjingru, 2 palabras menos. Señor Son. ¿Quieres que nuestra reunión continúe? No esperaba que la señora fuera tan buena. Cuando arriesgó su vida para salvarme. Debería haber pensado. Ella no es una chica sencilla. Pasar. Terminar toda la cooperación entre Songlimin y Dajun Group. Mi plan es probablemente este. ¿El señor Son tiene algún comentario que mencionar? Solo el señor Zhao. Tomaré todas mis opiniones sobre Jixim e informar al señor Zhao. Señor Zhao. No me llames señor Zhao. ¿Sabes qué? Solo porque insultaste a los empleados de Jixin. El grupo Chin en la parte superior de la estrella está muy enojado. Toda la cooperación con nuestra empresa. Señor Zhao, estoy equivocado. No quise. Dame otra oportunidad. Renuncié de inmediato, ¿de acuerdo? La renuncia no es tan simple. Compensación por todas las pérdidas de nuestro ejército. Señor Zhao. Oye, date prisa, envía al señor Son. Jingru, ¿no te parece extraño? Songlimin te acaba de decir en un segundo. La sede se quejará al siguiente segundo. Esto es demasiado rápido. Dijiste que la sede no tendrá un delineador de ojos. Nos está vigilando todos los días. Mira a esa persona. Muy familiar. No lo pienses. Señor Wang. Este Anjingru es la hija del asesino. Si se queda, teme que no tenga un buen impacto en la empresa. Te sugiero que la despidas. Oh, no sé quién la recomendó. La despiden. Es difícil culparlo. Si ella misma cometió un error.
¿Se puede eliminar? Comete un error, eres. Señor Wang. Mi collar es una edición limitada de Tyranny. No hay un segundo en Asia. ¿No se construirá nuestra empresa en unos días? Ve a comprar un collar. El zafiro limitado de Tilani. Graba el nombre. Jixin Group Construction City elige Hilton Hotel. Esto es demasiado arrogante. ¿Puedo usarlo así? Creo que te falta algo. Esto es tan bueno. Debe ser caro. 200 yuanes comprados en el puesto. Entonces no puedo pedirle nada. Tú, como mi esposa. No siempre porque el cuello está vacío. Ser despreciado por otros. Esa es mi cara. No tienes que pensar demasiado. Entonces te lo devolveré cuando se construya el equipo. Sí. Todos, nuestro departamento obtuvo buenos resultados en la primera mitad del año. Espero que todos sigan trabajando duro, creando gloria en la segunda mitad del año. ¿Qué quiere hacer? También espero que todos puedan divertirse hoy. Diviértete, ven a dar un brindis. Oh, ¿dónde está mi collar? Mi collar se ha ido. Shinji, piénsalo bien. ¿Ha caído a algún lado? Lo recordé. Anjingru me golpeó deliberadamente. Entonces mi collar desapareció. Yo. Debes haber robado mi collar. Luego lo escondió en su bolso. Me lo di Vals a mí. Neuropatía. Bien, tu Anjingru, te mueres muy rápido. ¿Realmente te atreves a usarlo? No, no. ¿Te equivocas? Mi marido me lo compró. Solo unos pocos cientos de dólares. Este es mi collar, robo y obtenido. ¿Te atreves a discutir? Efectivamente, era la hija del asesino. No es algo bueno. Supongo que no has hecho este tipo de pequeños robos. Así que mi perfume desapareció hace 2 días. Yo también, yo también, yo también. Mi lápiz labial de zanahoria se ha ido. No sé si lo robó. Tu lápiz labial. Obviamente lo usaste y lo tiraste tú mismo, ¿de acuerdo? Y tu lápiz labial de zanahoria es de Xiaojin. No te devuelves el lápiz labial. Me da vergüenza decir aquí. Oye, tú. Olvídalo, Leki. No me importa lo que piensen. Mi esposo realmente me compró este collar. Ustedes deben estar equivocados. Sin mencionar si su esposo compró este collar. No hay uno en Asia. Señor Wang, tiene que decidir por mí. Xiaoyue Xiaomei. Vas a ayudar a Tinji a recuperar el collar. ¿Qué quieres hacer? Devuélveme el collar. Quiero que te lo devuelva. Entonces te arrodillarás y me golpearás la cabeza. Soñarte. No me inclinaré ante una bestia como tú. Anjingru, lo averiguas. Tú eres el más sucio entre los presentes aquí. Asesinato. Señor Wang, aunque encontré mi collar. Pero este hombre debe ser un reincidente. Por nuestras consideraciones de seguridad, te sugiero que la despidas de inmediato. Sí, señor Wang, hoy se atrevió a robar. Tal vez mañana nos envenenemos. No digas tonterías. Jingru, ella no es así. Deberíamos despedirla. Despedirla. Sí. Todo el mundo tiene sentido. Ella es un peligro oculto. Debe ser expulsado. Veo quién se atreve. Le di este collar. Eres su marido. Por supuesto que la cubrirá. Si puedes probar este collar. Pertenece a mi esposa. ¿No debería ser expulsado el que la calumnió? ¿Qué crees, señor Wang? Bueno, esto. Bien, entonces me lo demostrarás. ¿Podría ser que la llamaste? Ella estará de acuerdo. Collar de diamantes limitado global de Tillani. Este es el único en Asia. Y detrás de cada collar está grabado con el nombre de su dueño. HJRES realmente la abreviatura de Hanjingru.
Miren. Tilani Akba de publicar Fishelmans un anuncio. Dice que la letra HJR es el verdadero collar. El resto son falsos. Todos tienen que mantener los ojos abiertos. Es solo una coincidencia. Mi collar no es este. Definitivamente todavía está en la bolsa de Anjingru. Oye. ¿Por qué hay un collar en la bolsa de Anjingru? Sí, ¿no dijo el funcionario que este es el único en Asia? Este no será una edición limitada. Copycat. No importa. Lo importante es, Anjingru robó mi collar. Anjingru, eres tan codicioso. Uno no es suficiente. Tienes que agarrar uno de mis. Lo entiendo. Todo esto es tu diseño. Vaya, ¿qué diseño no está diseñado? Xiao An, el collar de Shinji se cae de tu bolso. Es un hecho indiscutible. Por el bien de nuestros colegas durante tantos años, no lo denunciaremos, policía. Vas a limpiar mañana. No es necesario volver, no es necesario mañana. Dado que el jefe de Jixin es tan indiscriminado. Vámonos esta noche. Vamos. No te apresures. Comparte el vídeo de vigilancia con todos. Sabía que era Cheng Xingyi, el que puso deliberadamente el collar en la bolsa de Jingru. ¿Qué mirar? No mires. Cheng Xingyi, no tengo quejas contigo. ¿Por qué me diseñaste una y otra vez? ¿Te atreves a preguntarme por qué, de pequeño a grande? Obviamente soy mejor que tú, pero al final, a todos les gustas. Fue así en la escuela. Sigue siendo así después del trabajo. ¿Por qué diablos? Tienes que preguntarte. Está bien, señor Wan, dado que la investigación es clara. Nos disculpamos. Tengo que llevar a mi señora. Después de todo, no todos salen. Puedes conocer a este tipo de perro rabioso que muerde a la gente. Tú. Señor Wan. Mira, él me habla así. Hei Liu Tizu. ¿Por qué estás aquí? Por supuesto que es para lidiar con lo que acaba de suceder. Chen Xingyi difunde rumores, sus colegas lo plantan y lo enmarcan. Hacer incidente. Declaro la expulsión. ¿Qué es esto? Señor Wan. Chen Xingyi, has hecho esto demasiado. ¿Tú? Y tú. Wangda. Para proteger y tolerar el crimen de otros, no cumplir con los deberes de liderazgo. Y expulsado. In Yuchen. En realidad, estoy en la estrella. ¿Tú ayudaste? No tiene nada que ver conmigo. Solo se lo recomiendo a la persona a cargo de Jixin. Principalmente vieron tu currículum. Y borrador de diseño. Me siento muy satisfecho. Boca dura. Pero gracias. Ya sea la estrella. Aún hoy. Déjame contarte una historia. Señor Chin, ¿quién eres? 100.000 yuanes quieren comprarme una mano. ¿Eres un ángel enviado ángeles en este mundo? Para enviar mendigos. Sí, Almacén junto al mar a las 10 esta noche. tú. Si no veo 1.000.000, solo espera a que su hijo recogiera la fábrica. Anjingru, te vas a morir. Corre, corre. ¿Y tú? Olvida a mí. Corre primero. Corre, Anjingru. corre, corre, Anjingru por mí, corre, corre. detente. Anjingru. Dejar ir. Me dejaste. Más tarde. Más tarde el niño se llevó al adulto. Al doblar. La niña y el secuestrador se han ido. Solo queda un charco de sangre en el suelo. Todos dijeron. La chica debería estar muerta. Pero el niño no lo cree. Él jura. Debo encontrarla en mi vida. Protegerla. ¿Y luego? ¿La encontró? ¿Lo encontré? Eso es bueno. Pero, ¿por qué me contaste esta historia? ¿Esto tiene algo que ver con nosotros? ¿No recuerdas nada? No quiere golpearme con esto. Déjame pagarle. Recuerda. Siempre recordaré. Hoy me ayudaste.
Hola. Mal, Hingru, estás equivocado. ¿Qué? ¿Qué? El hombre que se casó contigo, no en absoluto. El advenedizo que te presenté. Ese hombre es un mentiroso. El hombre que se casó contigo, no en absoluto. El advenedizo que te presenté. Ese hombre es un mentiroso. Inyuchen. Déjame hacerte una pregunta. Sí. Encontraste. Entonces lo hará. Corrija inmediatamente. Aún así, estará mal. Definitivamente voy a detener la pérdida de tiempo. Soy un hombre de negocios. ¿Algún problema? Está bien. Me cambiaré de ropa. Anjingru, ¿qué estás haciendo? ¿No siempre has querido deshacerte de él? ¿Por qué ha llegado la oportunidad, y te rindes? Inyuchen. ¿Por qué siempre viene a nuestra empresa recientemente? También fui al último piso. ¿No es la oficina del presidente? Oficina del presidente. Señor Chin, tu café. Señor Chin, espero que esta vez. Feliz cooperación. Señor Liu, feliz cooperación. Realmente estoy hablando de cooperación. ¿Quién eres tú? Atrévete a entrar en la oficina del presidente. Hingru, ¿por qué estás aquí? Yo soy. No es nada. Tú baja. In siempre tiene un documento que debe firmar. Señor Liu. El contrato de esta estrella. No esperaba bajar tan rápido. Este no es un contrato con una estrella. Senior Chin, SI. Si los ojos no están bien, ¿necesita llamar a un médico personal por usted? Oye, está bien, está bien. Sal de aquí. ¿No ves un invitado aquí? Vas a ir. Bien. Senior Chin. Este es. Oh, sí. Señor Liu, te presentaré. Esta es mi esposa, Anjingru. Señor Liu. Solo le pido al señor Liu. Te presenta a la estrella. Oh, resultó ser así. Hola, señor Liu. Anjingru, ¿sí? Escuché a la gente de abajo. Trabajas muy bien. Sigue trabajando duro. Lo haré, señor Liu. Gracias, señor Liu. Está bien. El contrato también está firmado. Ve a trabajar. Me iré primero. Cuidado en el camino. Maestro, sigue al auto de adelante. La señora me está siguiendo. Notifique a la fábrica. Solo digo que voy a pasar ahora. ¿Qué decir de los demás? Ya sabes. Industria Yuen. Resulta que esta es su empresa. Parece que la escala no es grande.
Piensa en lo que la tía me miró antes. No es agradable a la vista. Realmente pensé que tenían una mina. No es una familia rica. De lo contrario, no me merecería. Anjingru. Anjingru, en realidad no estás casado. ¿De qué estás feliz? Hola. ¿Qué estás haciendo? Nada. Todavía quiero correr. Me temo que no es un ladrón. Déjame ver si el chico guapo no puede. Déjala ir. Esta es la señora. Lo siento. No sabía que era la señora. Está bien, hazte. Anjingru. ¿Por qué has estado conmigo hoy? ¿Cómo? ¿Por qué te casaste con un hombre? Todavía no puedo ver lo que está haciendo. Entonces lo sabes ahora. ¿Satisfecho? Está bien. Quiero decir, está bien. Me voy. Songlimin. Anjingru. Es realmente un camino estrecho. Songlimin, ¿de qué vienes? Quiero preguntarte, ¿cuál es tu relación con el grupo Chin? Eres un personaje tan pequeño, hay una cara tan grande. Deja que Chin te salude. Que las principales empresas de la ciudad, la ley no puede contratarme, así que solo puedo venir así. Entrevista a la empresa Xiaopo. Respeta el punto. ¿Qué es una pequeña empresa rota? Si menosprecias, vete temprano. Gerente, no quise decir eso. Me encantaría tener esta oportunidad de trabajar. Dale una oportunidad. Gerente. Jefe, ¿qué te parece? Jefe. Hamf. Anjingru. Pensé que habías encontrado uno. Hombre de muchas vacas. Resultados. Pero entonces. Sí. ¿Dónde está mi marido? Solo un pequeño negocio. No vale la pena mencionar. Pero no tienes que. De rodillas suplicando a mi marido. Te daré un trabajo. ¿No es así? Dientes afilados. Songlimin, estás en mi sitio. La gente que se atreve a moverme. Veo que estás cansado. Xiao Li envía invitados. Seguridad. No he terminado contigo. Llévatelo. ¿Por qué me importa tanto? In Yuchen fue humillado. ¿Soy yo? Me gusta. ¿Qué me llamaste? ¿Qué? ¿Qué? Llámame otra vez. ¿No estoy luchando por ti? Me voy. Has vuelto. ¿Qué estás haciendo? Ve a lavarte las manos. Listo para comer. Ve a lavarme, abre. ¿Qué estás haciendo aquí? Es tu mierda. Hermano Yuchen. La última vez que me equivoqué. Lo hice especialmente hoy, tu sopa de codillo de cerdo favorita, y mi cumpleaños la próxima semana. ¿Puedes venir a participar? No deberías disculparte. Debería disculparse con Jingru. Hermana Jingru, perdóname, ¿sí? Es una pena que esta actuación no se postule para la reina. Sí. Entonces, camina despacio. Hermano Yuchen, si no lo aceptaste hoy. Esta invitación no me iré. Por supuesto que iremos allí. Esposo, tú dices. Dijiste que enviamos al Boxy. ¿Qué regalo es bueno? Por supuesto que la esposa tiene la última palabra. Hanf. ¿De qué te ríes? No debería ser. ¿Estás celoso? Yo no lo hice. No creo que la odies. ¿Quieres sacarla de aquí? No vas a comer. Sin apetito. Si alguien que antes no era agradable a la vista. Parece agradable a la vista ahora. ¿Qué pasó? Miopía ocular. Neuropatía. Ven de nuevo. Si ves un hombre que no se ocupa de sí mismo. Con otras mujeres. Me sentiría incómodo.
Posesivo. Obviamente. Amor. Realmente me enamoré de él. ¿Y él? Enero. Febrero. Solo queda un mes y medio. ¿Hay alguna posibilidad de que se enamore de mí? Tiempo apretado, tarea pesada. Voy a romper el contrato. Retrasar el tiempo. Hay tantos. Inyuchen. Eres un hombre de negocios. Si violo una y otra vez. Entonces tengo 9 meses. Completamente suficiente. Mira por cuál empezar. La información debe ser devuelta en segundos. ¿Qué hay de esto? El blanco es muy temperamental. ¿Y este? Ir a casa a comer. No hay noticias de tu marido. Se peleó. Anjingru. Ve a intentarlo. Bien, lo intentaré. ¿Qué pasó? Señor Chin, lo revisé. Ella no fue a trabajar horas extras. ¿A dónde puede ir? Estoy de vuelta. ¿Por qué no me devuelves a WeChat? Me enviaste WeChat. No me devuelves a WeChat. Vete a casa tan tarde por la noche. Te castigaré. Nuestra boda. 2 meses más tarde. Sí. Entonces tienes que tomar un pequeño libro y escribirlo. Me temo que lo olvidarás en 2 meses. ¿Qué haces tú? ¿Duele? No seas falso. Esto no es. ¿Quieres ver los resultados? Lo siento. Lo siento. Ahora te aparta. Para estar contigo para siempre. Fuera del trabajo. Acompáñame a conocer a algunos amigos. Lo siento. Hoy también hice una cita con 2 amigos. La próxima vez que lo diga. Más un mes. Gana manos fácilmente. Está delicioso. Este es el amigo que quieres ver. ¿Qué pasa? Los amigos perros no son amigos. Olvídalo, no te lo explicaré. Se pospondrá de nuevo, ¿verdad? Está bien, entonces posémoslo. Me temo que lo olvidaste. Yo lo hago yo mismo. Mi perro. Acompañando a mi perro. Ni siquiera quieres explicarlo ahora, ¿verdad? ¿Es útil la explicación? Bien,
Señor Chin. El señor Chin se emborrachará cuando beba vino aburrido. Deja de decir tonterías. ¿Bebes o no? Entonces, ¿eres mi amigo? Te dedudo tu salario. Oye. ¿No puedo beberlo? Todos hacen clic hoy. Yo pago la cuenta. Luoxi es tan bueno. O tu boca es dulce. Vamos, nos sentaremos ahí. Señor Chin. ¿Quieres aprovechar esta oportunidad? Pruébalo, señora. Mira si ella realmente no se preocupa tanto por ti. De acuerdo, Inyuchen. Hermano Yuchen, ¿cómo sabes que estoy aquí? Hermano Yuchen, entonces me enseñas a jugar. Ella de nuevo. Se dice que los hombres nacen con inferioridad. Cuanto más obediente eres, cuanto más se siente aburrido. El señor Liu es tan inteligente. An, señorita An. Hermano Yuchen, toma otro sorbo. Oye, señor Liu, parece que algo me ha perforado aquí. ¿Me puedes ayudar a ver? ¿Yo? No muy bien. Señor Liu. Solo mira por mí. ¿Puedes ayudar? ¿Qué estás haciendo? Hermano Yuchen. Hermano Yuchen, ¿a dónde vas? Vamos a seguir jugando. Realmente estás desafiando mi paciencia. Vamos. Mañana. Dame tu informe de renuncia. Oye. Me obligaron. Te atreves a beber con otros hombres. Violación flagrante del acuerdo. ¿No te enredaste con otras mujeres? Primero violaste el acuerdo. Tú también aceptas el castigo. Castigo. ¿Cómo quieres castigar? Dinero de penalización. O terminar el contrato de matrimonio antes de tiempo. Bien. Así que no eres por mí. Es por el dinero, ¿verdad? Desde que se violó el acuerdo. Se puede resolver con dinero. Entonces es fácil de manejar. Tengo dinero. Inyuchen, ¿qué estás haciendo? Sal de aquí. Me voy a bañar. Parece que mi plan va bien. Tarjeta bancaria a 1.000.000. Compensación para usted. ¿Cómo? No es suficiente. Gracias, jefe. Hola, Jingru, tu hermano tiene un accidente. Está bien, ya voy. Mira lo que dijiste. Yo digo esto, no estoy tratando de pagarte. Cuñada, ¿qué pasa? Jingru, finalmente has vuelto. Rápido, rápido, ven a sentarte. Dijiste que algo le pasó a mi hermano. ¿Qué pasó? Esto es realmente, no es asunto de tu hermano. Mi negocio. Oh,
Pequeña belleza, finalmente nos encontramos. Jefe Zu, aquí está, rápido, siéntate. Siéntate junto a Jingru. Cuñada, ¿qué estás haciendo? Jingru, mírate. ¿Por qué eres tan descuidado? Incluso las personas pueden casarse mal. ¿Ese hombre tiene dinero? Sin dinero. Mira. Mira lo que dije. Nuestra casa Jingru fue engañado para casarse. Jingru, debes escuchar el consejo de tu cuñada hoy. No te atrevas a ser tan estúpido. El jefe Zu puede decir, no te desagrada, estás casado. Si quieres estar con él, solo danos este número. Cásate y cásate de nuevo. Son 3 millones. Esto es algo grandioso. Algo tan bueno. Entonces te casarás tú. Oye, no es Jingru. Jingru, también somos por tu bien. Esa persona está equivocada. Él no dijo, debe ser otra imagen. Sí, También tengo miedo de que te intimiden. sí, Jingru. Gran problema. Mi cuñada te divide un poco de dinero. Hermano. Me dejaste casarme. Yo también me casé. Si quieres que pague tu deuda, la pagué. He hecho mucho por ti. No solo quiero que vuelvas a ser el anterior. ¿Proteges a mi buen hermano todo el tiempo? Pero ¿y tú? ¿Qué hiciste por mí? Esta tarjeta tiene 100.000 yuanes. Me gusta trabajar a lo largo de los años. Tú lo usas. Ian Jingru, a partir de hoy. Sin hermano. No sirve de nada. Tu hermano tiene ahora una deuda de 3 millones afuera. Él te ha hipotecado a mí. Hermano. Lo que dijo. ¿Es verdad? ¿Deberían irse? Buen jefe Zu. Jingru, estás aquí para servir al jefe Zu. Oh, sí. Vamos. Hermano. Jingru, qué bien. Jefe Zu, ¿verdad? Soy extraño. Esta mujer tanto, ¿por qué tienes que? Colgado en mi árbol. ¿Crees que estoy tan despreocupado? Quiero ponerte debajo de mí. El sonido de las olas. Envíalo a ese tipo para que eche un vistazo. Deja que él también lo pruebe. El sabor de su mujer robada. La señorita Anne es la persona que nuestro presidente Chin está buscando. No es un advenedizo como tú quien puede involucrarse. Toma el dinero. Fuera de aquí. Vamos, vamos, vamos a empezar. ¿Quién eres tú? ¿Eres el ángel que enviaste la última vez? Lo recordé. La chica que salvó In Yuchen soy yo. Y el secuestrador. Es mi padre. Al destino siempre le gusta bromear conmigo. In Yuchen y yo. Ya no es posible. Belleza. Nosotros. Belleza, comencemos. Vamos, gólpame. Come on baby. Ah, sí. Ven aquí, me pegaste duro. No se compadezca de mí. Golpea. Golpéame fuerte. Así. Fuerza. Demasiado cómodo. Continuar. No te detengas. No, jefe Zu. No puedo. Vamos a continuar la próxima vez. Estás cansado. No estoy cansado. Ahora. Jefe Zu. No seas impulsivo. Hanf. Es mi turno. ¿Quién la llamó? Niño, estás aquí. Hoy estoy frente a ti. Deja a tu esposa dormida. No pensarás que mi mano. Solo firma el contrato. Te maté. Niño. Hay una especie de solteros. Solo por ti. También digno de hablar conmigo. Llévanlo a mí. Me recogieron todos los isquiotibiales. Tíralo a la isla. Suéltame. ¿Y la pareja? Tratado juntos. Establecer una oficina. Déjalo morir. No me molestes. Entendido.
Te asusté. Entonces, no eres mi cita a ciegas. Tú no eres nada, solo un advenedizo que ganó un poco de dinero. No te equivocas. Todo es una oficina que configuraste. Sí, sí. Lo siento. Lo siento. ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué casarse conmigo? ¿Recuerdas? ¿Te conté esa historia antes? Soy el chico gordo de esa historia. ¿Y tú? La chica que me salvó. Tú me protegiste. Ahora. Es mi turno de protegerte. No, no, no. Te has equivocado. Ni siquiera recuerdo. Estás huyendo. Anjingru. Corre. Corre. ¿Y tú? No te preocupes por mí. Inyuchen, realmente te has equivocado. Y también admito a la persona equivocada, ya que todo esto está mal. No debemos seguir equivocando. Nosotros. Divorciarse. ¿Qué? ¿Qué? Creo que termina este párrafo temprano. Un matrimonio que debería haber terminado. No hay nada malo. No lo pienses. Te lo diré. Incluso si el tiempo del acuerdo expiró. No querrás escapar de mí. Achen. Confiscó su celular. Desde hoy. No se le permite salir de esta habitación. De lo contrario. Te pregunto. Sí. Inyuchen, espera. Señora. Ofendido. No puedo quedarme aquí. Piso 35. Ah, olvídalo. Solo puede ser así. Inyuchen. Lo dije. No puedes detenerme. No es bueno, señor Chin. Llame a su propiedad. Dijo que hubo un incendio en casa. ¿Qué? Anjingru todavía está en casa. Pero abrieron la puerta y entraron. No hay fuego en casa. Es la señora con aromaterapia. Frente a la alarma de humo. Alerta activada. Señora. Ella se escapó. Anjingru. Envíame una orden de búsqueda en toda la ciudad, incluso si cava un metro. También quiero encontrarla a mí. Sí. Estoy roto y viejo aquí. No sé si puedes vivir. Lecky. Gracias por llevarme. Realmente no sé a quién puedo ayudar. ¿No tienes una buena relación con tu marido? ¿Por qué huiste de repente? Guerra Fría. Sigue siendo su violencia doméstica. Oye, no puedo decirte esto por un tiempo y medio. Eres tú. ¿Por qué de repente renunció y corrió al bar a trabajar? El bar lo abrió mi novio. Le ayudaré. En cambio, es cómodo. 2,921. ¿Cuándo pagará el alquiler? Medio mes atrasado. ¿Por qué tienes más gente? 2921. ¿No vives en una habitación individual? El contrato está claramente escrito. No se puede compartir con varias personas. Eres un incumplimiento de contrato. Tía, mi amiga se queda unos días. No por mucho tiempo. Quédate unos días hoy. Sumar no es igual a la vida compartida a largo plazo. De todos modos, ella está aquí. Estás aquí. Ella no está aquí. Oh. 2 personas. Vete de aquí. Tía, no te enojes. Lecky, ¿por qué no me prestas algo de dinero? Voy a salir y quedarme en el hotel. No puedo. El paradero del hotel no está expuesto. Tía, ¿no solo quieres agregar dinero? ¿Cuánto te transferiré el alquiler? Este mes. El alquiler está a punto de subir. Tienes más personas. Así es. Dame 5.000 a la vez. 5.000. ¿Por qué no lo agarras? Muy caro. Si es demasiado caro, no lo alquile. Tú. Nada, Lecky. Me iré.
que caminar. 5005. Llega a Lipai. Está bien. Recuerde pagar el alquiler a tiempo la próxima vez. Y el que hiciste. Punto de atención. Vecinos. Todos se quejaron. Aunque te lo prometo. Alguien agregado aquí. Pero no estoy de acuerdo. Tu hermana pequeña es como tú. Siempre lleva a los invitados a la casa. Sucio muerto. Hola. Soy cantante residente en el bar. No una dama que vende tonos. ¿Crees que estamos sucios? No nos cobres dinero sucio. Humph. ¿Quién es esto? Lecky. Gracias. Te daré el dinero. Te quedarás aquí con tranquilidad. ¿Cuáles son los planes a continuación? Vendedor en Lotte Supermarket. El salario es de 5005 al mes. Eres tan delgada. ¿Puedes pagar los productos? ¿Por qué no vas al bar contigo o conmigo? Saludé a mi novio. Oye, ¿puede proporcionarme un lugar? Ya lo agradezco. Cosas de trabajo. Déjame hacerlo yo mismo. Está bien. Mi pobre bebé. Señor Chin. Encontré a la señora. Jefe, ¿ves cuánto vale este collar? Tú no robarás este collar, ¿verdad? Ah, no. Este es mi marido. El exnovio me lo dio. ¿Qué hay de mí? Solo muere como un supermercado latí. Claro. La vida no es fácil para Lecky. Debe devolver el dinero que le debe. 8000 son 8000. Espera un momento. Oye, mira. Esta espalda. El dinero de Gary debería ser suficiente para su vida por un tiempo. No tan deprimido. Señor Chin. Vamos a entrar. Este jefe no esperaba que fuera una ladrona. Dijo que su exnovio le dio el collar. Ella dijo que era de su exnovio. Sí, mira esta tontería. Debería haberlo visto. Esta mujer no es algo bueno. Por suerte, solo le di $8000. Algo por valor de cientos de millones. Solo le daste $8000. Estoy haciendo negocios. No creo que hagas este negocio. Yo. Señor Chin. La señora lo encontró. ¿Te atreves a vender mis cosas? Vamos, ve al supermercado Lotte. Tu esposa se escapó de casa. ¿Por qué estás enojado conmigo? Hola, bienvenido. ¿No es este el gigante Kwotayan Hingru? ¿Trabajas aquí? El hermano Yuchen también está dispuesto. Si la señorita Wang viene de compras, le agradaré. Si alguna vez investigamos mi vida personal, perdóname por caminar despacio. Oye, estoy aquí. ¿Cuánto quieres cuidar de tu negocio? Toma una bolsa de toallas de papel. La mano se resbaló. Hermana Hingru, mira, hoy también llevo falda. No muy conveniente. ¿Puede ser problemático? Puedes recogerlo por mí. Ah, sí. Ven a ver a todos. Esta mujer, ella no solo sabe 3. Su padre era un asesino. ¿Cómo conoces a mi papá? ¿Tú me investigas? ¿Inyuchen también sabe? Cosas que puedo investigar. Hermano Yuchen, ¿no puedes saberlo? Oh, realmente estoy sufriendo demasiado. Esta mujer, pobre por experiencia de vida. Mi hombre está loco por comprarle cosas. Ahora mi hijo no tiene leche en polvo. Soy tan miserable. Xiaoru generalmente se ve muy diligente.
No esperaba que fuera la hija del asesino. Realmente conoce a la gente. Eso es. Todavía un pequeño 3. Niña ahora. No hay un resultado moral. Mi familia también. Destruido por Shaosan. Una mujer como ella. Maldita sea. Golpeándola. Es horrible. Golpeándola. Golpearla. Pe- ¿Estás bien? H. ¿Cuántas veces golpeó a mi esposa? Solo agrega un 0. 10 veces para devolverme a Wangloxi. Implementación inmediata. Hermano Yuchen. Estoy haciendo esto por tu bien. Su padre casi te mató. ¿Quién sabe, Anjingru? ¿Qué te acercas a ti? ¿Qué tiene que ver con ella? H. Oye, tías. Esta es nuestra esposa Lagun. Y este es el enredo. Publica el de nuestro presidente. Tú. Nuestro presidente tiene una orden. Espero que las hermanas mayores ayuden a Laguna. Darle a nuestra esposa. Que nuestra esposa sea Oye. inocente. Oye, esto es. ¿Qué hay de esto? Golpea. $100. Hola. Solo tu cara. No es algo bueno. Yo iré primero. Yo también quiero, yo también. Yo también. Hola. Soy la señorita Wan. ¿Se atreven a hacer esto a mí? La familia Wan no te dejará ir. Olvídalo, Inyuchen. No quiero. Olvídalo. Oye, de acuerdo. Hermanas mayores, ven conmigo a pagar. Caminar. Inyuchen. Espera por mí. Si la señora An conoce a su hija, no estaría de acuerdo con ustedes juntos. ¿Y tú? No creas que sin mí, puedes sentarte y relajarte, te lo diré. Incluso sin mí, Wangluxi, también habrá el próximo. Siguiente Wangluxi, ya veremos. Rodando. Aún lo encontraste aquí. ¿Crees que puedes escapar de la palma de mi mano? ¿Quieres esconderte de mí? En realidad vive en un lugar así. Inyuchen. No, no. Debería llamarte señor In ahora. Solía estar en un lugar así. Vivimos muchos años. Jingru. Te lo dije antes, todo es culpa mía. ¿Qué voy a hacer? Puedes perdonarme. Señorin, ¿por qué molestarse? El matrimonio presta atención a una familia. Ingiadi es muy respetado. No puedo permitirme escalar. El señorin no vendrá a mí en el futuro. Desde que te encontré. Nunca te dejaré. ¿Y tú? Ni siquiera me dejes. ¿Qué estás haciendo? Déjala ir. Hey Lekileki, escúchame. No es lo que piensas. Dios mío, te golpeó. Aún no eres un hombre. Golpeaste a una mujer. No, no. Él no lo hizo. Gracias por acoger a Anjingru. Estoy aquí para llevarla a casa hoy. Leki, deja esto primero. Escúchame. Realmente no lo hizo. No tiene violencia doméstica. Seguro que no me mentiste. No, no. Entonces vamos primero. Recuerda llamarme si hay algo. De hecho, después de la lesión. Me desperté. Recordé este recuerdo. El hombre que te secuestró. Es mi papá. Por eso te molestas. Para dejarme. Sí,
Haré todo lo posible para encontrarte. Casi volteé toda la capital. ¿Crees que no sé estas cosas? Pero mi papá. Casi. Casi. Te mataré. Pero estoy bien ahora. Además, tú eres el que me salvó ese año. Anjingru. Escúchame. Él es él, tú eres tú. Solo tú. Solo tú. Conviértete en mi esposa Injuchen. Jingru. ¿Alguna vez me amaste? De aparecer. Hasta ahora. Tú me tratas. ¿Hay incluso un poco de amor? Te amo. Por eso te dejé. Ella realmente resultó ser la hija del secuestrador. Tía, debes estar a cargo de mí. Vamos. Ir a la casa de alquiler. Nunca permitiré que la hija de ese tipo. Quédate con mi hijo. ¿A quién están buscando? ¿Qué están haciendo? ¿Quién de ustedes? Ustedes de nuevo. Yo llamaré a la policía. ¿Qué están haciendo? No vuelvas mis cosas. Entonces llamo a la policía. Suéltame. Tía. Ella no está aquí. ¿Dónde está Anjingru? No conozco nada de Anjingru. Realmente puedo esconderme. Llévate a este hombre. Suéltame. ¿Quiénes son? Mi mamá sabe quién eres. Tengo miedo de que te moleste. Ellos se encargan de protegerte. Lo siento. Debo decir que lo siento, soy yo. Fui yo quien hizo todo lo posible. Te casaste conmigo en contra de tu voluntad. No es así. Si no fuera por ti. Pero se casó con ese nuevo rico. No sé cómo viviré. Tú me salvaste. Está bien, descansa primero. Por la noche, te traigo comida deliciosa. Sí. No quiero que muera. Solo vuelve a la antigua casa de In. Leki. Mamá, ¿por qué secuestraste a Leki? Te da vergüenza preguntar. Ocultas tu identidad. Seduce a mi hijo. ¿No es solo querer vengarse de él? Si te digo. Yo hasta ayer. No sé si mi padre secuestró a Yuchen. ¿Lo crees? Sigue mintiendo. No pasó mucho tiempo. Tu padre se cayó y murió. ¿Eres tú? Nunca sospeché de la muerte de tu padre. ¿Alguna vez has dudado de mí? Entonces. Son ustedes. Por supuesto que no. Si somos nosotros, no dejará que tu padre muera tan ligero. Aunque tu papá bebió demasiado. Caído y muerto. Pero la infamia detrás de él. Por supuesto, la participación de la familia Chin es indispensable. Así que Anjingru, te aconsejo que conozcas la realidad lo antes posible. Tú y el hermano Yuchen. No puedes. No te avergonzaremos. ¿Dónde está esta tarjeta? Hay 50 millones. Mientras dejes al hermano Yuchen. Todo esto es para ti. No lo dejaré. Todavía tienes cara. Nada que ver con el dinero. De todos modos, no me iré de Inyuchen. ¿Sí? Sí. Toma la ley de familia. Ya sabes. ¿Cuánto tiempo tiene este látigo? No interesado.
Si digo. Mientras sufras mi ley familiarin. Dejé a esa mujer. ¿Te gustaría? Lecky. Mira bien. ¿No es suficiente? Detente. Deja de pelear. Yo sufro. ¿No se acabó esto hace mucho tiempo? Lo abofeteó 2 veces más. Pero tengo que verla salir primero. Lo que quieras después. Puede. Jingru. ¿Vale la pena por mí? Tú me protegiste. Por supuesto que te protegí. Vamos. Vamos. Yu Chen llamó. La mujer no ha ido muy lejos. ¿Sabes qué decir? Hingru, mi mamá te está buscando. No, no. Estoy en casa. No es bueno. Compré tu pescado favorito. Te lo haré por la noche. Bien. ¿Qué te parece, señorita Lecky? Es verdad. De vuelta a la vieja casa. Conoces la profundidad. Mamá. Es cierto que después de recibir la ley de familia, ¿aún quieres que me vaya de Yuchen? Sí. Vas a dejar Yuchen. Derecho de familia. Solo deja que esa mujer sucia se vaya. Te preguntaré por última vez. ¿Dispuesto a dejar Yuchen? Incluso si estoy muerto. Y no lo dejará. Bien, Luoshi. Dame una lección de esta mujer desvergonzada. Es tía. Date prisa. Sé que duele. Si prometiste dejar Yuchen. Me detengo. Soñando. Sigue jugando. Detente todo por mí. Hingru. Wangluoxi. Hingru, si hoy está bien. Solo te detengo las manos. Hingru, si pasa algo, quiero tu vida. Tía. Alguien aquí. El pecado de la señora hoy. Dame 10 veces más para ella. Sí. Tía. Tía, ayuda. Tía. Madre. Inverso. Estaba sangrando cuando te dio a luz. Si no fuera por la madre de Luoxi y yo y la sangre. Transfusión de sangre exitosa en mí. ¿Dónde estás ahora? Eres un mentiroso. Voltear la cara conmigo y Luoxi. Cuando secuestraste a Lecky para amenazar a Hingru, debería pensar en las consecuencias. Desde hoy. Tú y yo corté la relación madre-hijo. No tienes a mi hijo. Tú. Doctor, ¿cómo está mi esposa? ¿Qué pasó con tu esposo? La paciente está embarazada, no lo sé. Mi esposa está embarazada. La frecuencia cardíaca fetal del paciente es inherentemente ahora herido de gravedad por fuerza externa, causando sangrado. Los miembros de la familia deben estar preparados lo antes posible. Doctor, debes hacer todo lo posible para mantenerla. Haremos todo lo que podamos. Por favor, firme por mí. Hingru.
Te dije que te protegiera. Pero no lo hice. Señor Chin, siéntate un rato. Ha pasado más de 1 hora. Doctor, ¿cómo está mi esposa? La operación fue un éxito. Chin Shao, felicidades. La señora y el niño se salvaron. Estás despierto. ¡Qué bien! Por fin despertaste. Jingru, quiero contarte una buena noticia. Tenemos hijos. Ay, tengo un bebé. Voy a ser papá. Vas a ser madre. Uy, mi corazón. Tía te asegura. Debo encontrar otra oportunidad. Castigar a la mujer que engañó. Ayudarte a vengarte. No está bien. Jingru está realmente embarazada. Ahora en rescate. ¿Qué? ¿Qué? Estoy embarazada. Tía. Ella está embarazada. El hermano Yuchen no puede casarse conmigo. No te preocupes. Mucha sangre. El niño no puede quedarse. Ahora. ¿Cómo puedes decir algo así? ¿Has hecho esto? ¿Estás satisfecho con esta casa? Dispersión. Tienes la habilidad de salir de esta puerta. No vuelvas. Está bien, tía, no te apresures. Tengo un compañero de clase que trabaja como enfermera en el hospital MUHE. Le pedí que me ayudara. Coco, por fin estás aquí. Bueno, Xiao Tin se ha ido. ¿Sabes qué es? ¿No te lo dije todo por teléfono? No puedo revelar la condición de la señorita An. Lo sé. Lo sé, esta tarjeta tiene 300.000. Sí. La madre de Chin Xiao me pidió que te lo diera. 300.000. Esto. No, no, no. Oh, sí. Tú también sabes. ¿Es Chin Xiao el hombre más rico? Su madre también quiere saber. Hermana An, ¿puedes quedar embarazada en el futuro? ¿No guarda todos sus hijos? Tú también sabes. ¿Es Chin Xiao el hombre más rico? Su madre también quiere saber. Hermana An, ¿puedes quedar embarazada en el futuro? ¿No guarda todos sus hijos? Espera, tú me freír. ¿Cómo se puede considerar esto frito? Los ancianos se preocupan por la condición de su nuera. Esta es la naturaleza humana. Coco. Ya que estás aquí, ¿por qué no me ayudas? Sí. Esta es la papilla hecha por la señora Chin. Tú me llevas a la hermana Jingru. Solo dile que el hospital la preparó para ella. Me temo que todavía está enojada. Sí. An Jingru. Ahora. ¿No puedes huir? Durante este tiempo, he estado investigando esto en secreto. Después de que Jingru salvó a Yuchen ese año, ir a casa y ser golpeado por su padre todos los días. Al final, se lastimó la cabeza con un fuerte puñetazo. Ha causado una conmoción cerebral severa. Para que ella se despierte. No recuerdo nada de Yuchen. Así que. Ella no está engañando. ¿Por qué no verificaste esto temprano? Gulpi a Jingru Tan Mao. El niño también fue golpeado. Ahora tienes una oportunidad. Al principio, tengo miedo de que estés ahí, así que lo compré sin decirte, niño. Realmente salvado. Oh, sí, tu viejo. Sino te intimidan. Moraire. ¿Qué estás haciendo? Date prisa y ve a Jingru al hospital. Oye, sí. SRA Chin. Esta es la papilla nutritiva que te dio el hospital. Ahora necesito reponer mi cuerpo. Gracias. Jingru. Tu madre hizo un viaje especial para disculparse contigo hoy. Ven aquí, deja que la nuera. Prueba tu papilla. Papá. No puedo soportarlo. Jingru. Me equivoqué antes. No sabía que estaba embarazada. ¿Me perdonas? Jingru. No sabía que querías salvar a Yuchen.
Tu papá se lastimó la cabeza. Este viejo encuentra a tu hermano. Sé que has perdido la memoria. Entonces finalmente crees. No estoy engañando. No quiero vengar a Yuchen. Lo sé. Lo sé. Me disculpo sinceramente. No seas rudo, ¿de acuerdo? No tienes buena salud. Esto todavía está embarazada. Hingru, tu madre te guardó la papilla durante la mayor parte de la noche. Si la perdonas. ¿Está bien, mamá? Te perdono. Oye, Mama te de papilla. oye, mamá. Rapido. Mamá. Pero la enfermera me dijo que primero bebiera papilla nutritiva. ¿No es un desperdicio no beber? Gachas nutritivas. Mira. Esta papilla no es muy buena. Bebes gachas de nido de pájaro. Bebo esta papilla y no la desperdiciaré. Mamá. Doctor. Mamá. Papá, ¿dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi mamá? La anciana estaba bien antes de beber la papilla. Me desmayé después de beber. Esta papilla. Originalmente lo trajo la enfermera. Déjame beber. Pida a alguien que me selle el hospital. Quiero ver. ¿Quién envenenó a mi esposa? ¿Quién me dio la papilla? Dilo. No digas que sí. Monitorear e investigar el paradero. Gachas de avena. Conge es mi compañero de clase Wangloxi. Se lo envié a la señora. Dice que tu madre lo hizo. No sabía que era venenoso. Si mi señora también hubiera bebido gachas. Eso es 3 vidas. Trae a Wangluoxi de vuelta. Mamá, mamá, estás despierto. Acabas de terminar la cirugía. ¿Cómo puedes mantenerte aquí? Soy todo malo. No debería dejarte beber ese plato de avena. Mamá. ¿Te sientes incómodo? Pero la enfermera me dijo que primero bebiera papilla nutritiva. Yuchen. La papilla fue originalmente para Jingru. ¿Quién es? ¿Quién quiere a Jingru? Mamá, no te preocupes. El doctor lo dijo. Jingru está bien. Esa papilla. Es la enfermera Wangluoxi. Para Jingru. Ella puede hacer algo así. Señora vieja, está encerrada al lado. Vamos. Voy a encontrar esa cosa cruel. Chin siempre es bueno. Abre la puerta. Luoshi. Tú eres mí. Pero no me esperaba. Eres tan viejo y venenoso. Todo lo enseña mi tía. Antes. No sé que Jingru está frustrado. Dificultad en todas partes. Pero nunca pensé en matarla. ¿Y tú? Vicioso. Para casarse con Inyuchen. He estado haciendo esto durante tantos años. Pero que cambié. Usted dejó que su hijo casarse con la hija de un asesino. Lo siento por mí. Cállate. ¿Qué eres tú? ¿Te atreves a regañar a mi hijo y a mi nuera? He llamado a la policía. Delito de envenenamiento. Condenado a al menos 10 años. Quiero que te quedes ahí. Suficiente para que reflexiones sobre lo que estás haciendo ahora. Chistes. Mi papá. Creo que pronto. Me sacó de ahí. No te preocupes. Dejaré que la familia Wan se siente. Rompió los cimientos de su familia. Nunca entres en la capital en el futuro. Hermano Yuchen, ¿por qué te amo tanto? Rodando. Mamá, vete. Es mejor estar en casa. Ahora lo sé. Todavía en casa. Sí, sí, todo lo que te dije. Tengo tanta hambre. Voy a hacer algo de comer. Oye. No puedo.
Acabas de salir del hospital. ¿Qué quieres comer? Le pediré a alguien que lo haga. Solo haz una comida. No en absoluto. Oye, solo haré los fideos. ¿Y tú? No por tu propio bien. ¿Eres tú? Para dentro de tu vientre. Por el bien de nuestro bebé. Dilo de nuevo. ¿Qué nutrición hay en ese lado? Le pediré a un nutricionista que te haga una comida nutritiva. No descansas bien. ¿Qué haces tú? ¿Por qué estás lavando la ropa? No puedo. No puedes hacer tu trabajo físico. Pon esto aquí. Le pedí al sirviente que se lavara. Lo tiraré a la lavadora. Si te inclinas, afectará a nuestro bebé. Ah, sí. No en absoluto. No siempre juegues con tu teléfono. Será malo para el bebé. No lo hagas todos los días. Entonces no lo hagas. Me estoy aburriendo. Siento que me he convertido en un desperdicio. No puedes dormir bajo presión. Esto presionará al bebé. Sé obediente. Danos la vuelta y dormimos. ¿Por qué eres un bebé todos los días? Tan pronto solo amas al bebé y no me amas. No digas tonterías. Lo amo. Yo lo amo. ¿Por qué? Es nuestro bebé. Aunque lo amo. Pero te amo más. Esto puede ser. Tal vez. Él está aquí para luchar por mí. No te preocupes. Te amaré para siempre. Duerme. ¿Por qué no estás trabajando? ¿Cómo? Tienes que echarme. No vas a trabajar. ¿Qué puedo hacer para ganar dinero para mantener a mi familia? Mi bebé y yo tenemos que confiar en ti. No te preocupes. Tu marido y yo. Hay dinero. Algunos tienen dinero y tienen que trabajar. Es una actitud ante la vida. Bien. Obedecer. Antes de que se vaya, ¿puedes darle a un marido tan duro? Un poco de recompensa. Tú dices. ¿Será un niño o una niña? Si es niño. Todavía una niña. Me gusta. Porque es nuestro hijo.